un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro devocional en casa. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Ramírez y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este devocional al cual le he puesto por título Obedeciendo la palabra de Dios. La historia memorable del día de hoy la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 23. Y obviamente por cuestión de tiempo pues no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer del versículo 1 al 10, luego del 14 al 17 y luego del 20 al 23. Vamos a leer. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Perez-Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom el Geteo. Aquí vamos a pasar al versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor estaba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Bueno, aquí pasamos al versículo 20. Pero al regresar David para bendecir a su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? ¿Se ha descubierto hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato? Y David dijo a Mical: Eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, yo creo que para entender mejor el texto que hemos leído, es importante que conozcamos lo que sucedió un tiempo atrás. Y recordemos que en los tiempos de Elí, cuando él era
el sumo sacerdote y también era juez sobre Israel, los filisteos vinieron contra Israel y hubo batalla entre ellos, y viendo los israelitas que perdían la batalla, mandaron a traer el arca del pacto, pensando que así Dios los iba a librar de la mano de los filisteos. Pero resulta que no sucedió así. Igual perdieron la batalla y los filisteos capturaron el arca. La llevaron a la ciudad de Asdod. Allí la metieron en el templo de Dagón, dios de los filisteos. Pero a causa de esto, Dios hirió a los filisteos con tumores, trajo sobre ellos estas enfermedades, y ellos, viendo esta situación, devolvieron el arca hasta Bet-Semes, que es una ciudad fronteriza. Los hombres de Bet-Semes se alegraron cuando vieron el arca y ofrecieron sacrificios al Señor, pero cometieron un error y miraron dentro del arca, y Dios los hirió con gran mortandad a más de 50,000 personas. Entonces vinieron hombres de Kiriat Jearim y llevaron el arca a casa de Abinadab, donde permaneció 20 años, y todo Israel lamentaba en pos del Señor. Por esta razón fue que David tuvo que ir a buscar el arca para poderla llevar a Jerusalén. Ahora es importante que entendamos algunas cosas. ¿Y cómo era el arca? El arca era un cofre de madera de acacia que estaba totalmente cubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía 4 anillos en sus 2 ángulos, en los 4 ángulos 4 anillos, 2 por cada lado, por los que pasaban las 2 varas, que también eran de madera de acacia, pero también estaban cubiertas de oro. Entonces, el arca representa a Cristo. Tenemos que tener eso como presente. La madera representa su humanidad y el oro representa su divinidad. Sobre el arca también había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio, encima del cual habían 2 querubines con sus alas extendidas cubriendo este propiciatorio. Para Israel, el arca del pacto tenía doble significado. Primero, era un símbolo de la presencia de Dios, que indicaba que Dios estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Y el segundo significado era entre la ley que estaba dentro del arca y la sangre rociada sobre el propiciatorio, que la cubría el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío para rociar el propiciatorio, ofreciendo una vez al año por sus pecados, sacrificio una vez al año por los pecados de él y por los pecados del pueblo. El propiciatorio era un prototipo de Cristo. Por eso Pablo dice enfáticamente en Romanos 3:25 que Dios puso a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe en él. El pacto que representaba el arca ahora en la actualidad ha sido reemplazado por un nuevo pacto basado en el sacrificio de Jesús. Es importante que podamos entender esta parte, como en Cristo tenemos un mejor y un nuevo pacto, que es lo que Él ha hecho con nosotros ahora. Bueno, y quisiera, antes de entrar con nuestro acróstico casa, que escucháramos la siguiente canción, Adorando al Señor. David estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová.
iniciamos el acróstico con la sede de confesión. En la primera parte de esta historia vemos que David y la casa de Israel adoraban a Dios con todos sus instrumentos. Ellos iban gozosos, iban alegres porque llevaban el arca otra vez hacia Jerusalén. Pero en medio de la celebración ocurrió una desgracia. Los bueyes tropezaban y casi vuelcan el arca. Usa, tratando de evitar que el arca cayera, la sostuvo con su mano y Dios lo hirió por su irreverencia y allí murió junto al arca. Vemos que en este caso David cometió un error. No tuvo en cuenta las instrucciones que Dios le había dado a Moisés acerca de cómo debería transportar el arca. Así como el pueblo de Israel la transportaba en el desierto, vemos que eran los coatitas que pertenecían a los levitas que ponían el arca sobre sus hombros para llevarla hacia donde Dios los guiaba. Simplemente David no siguió las instrucciones de Dios y esto trajo consecuencias. En este caso, la muerte de Usa. David se enojó por esta situación, pero nos narra también un versículo o dos más adelante que también tuvo temor, por lo cual no quiso llevar el arca a Sión, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom. Ahora bien, ¿cómo aplicar esta historia a nuestras vidas? Dios, que es nuestro creador, Él nos ha dejado un manual de instrucciones de cómo nosotros debemos conducirnos, cómo debemos actuar frente a las situaciones que se nos presentan en la vida. Tenemos la Biblia que nos guía, nos instruye, nos corrige, nos enseña. Y en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos cómo Dios ha dejado para cada situación de nuestra vida una palabra que nos conduce, que nos guía, que nos instruye, que nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero hemos hecho caso omiso a estas instrucciones. Muchas veces, aún siendo cristianos, no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, sino que hacemos las cosas como a nosotros nos parece, o aún por la experiencia que podamos tener a través de los años. También nos dejamos llevar por la experiencia, o inclusive muchas veces por la intuición, y no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque las cosas no salen como las hemos planeado? O inclusive porque pasan cosas en nuestra vida que nosotros no quisiéramos que pasaran. Y siendo honestos, debemos reconocer que en nuestra ignorancia nos hemos enojado muchas veces con Dios. Quizá por la muerte de un ser querido, por alguna dificultad financiera o una enfermedad, o aun cuando Dios nos disciplina, como que le hiciéramos una reclamación al Señor y que nosotros supiéramos más que Él. Y comienza una batalla y una pelea en nuestra mente e incluso nos da dificultad entrar a orar en esos tiempos difíciles, porque es muy fácil cuando las cosas salen bien venir y darle gracias a Dios. Pero en este caso, al igual que el rey David, él vio que ocurrió una desgracia y se enojó. Y nosotros muchas veces en la vida también nos enojamos, y lo peor de todo es que pues nos enojamos con Dios. Yo quiero que confesemos este pecado delante del Señor y vamos a orar y a pedirle perdón al Señor por nuestra ignorancia, y porque muchas veces lo hemos hecho así, pero ha sido también a causa de nuestra propia, rebeldía. Y Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, oh Dios, porque hemos hecho caso omiso a tu palabra, hemos hecho caso omiso, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra ignorancia nos hemos enojado contigo. Aún te hemos echado a veces la culpa de cosas que nos suceden, Señor, o te preguntamos
¿Dónde estabas en este momento? ¿Dónde estabas cuando mi madre murió? ¿Dónde estabas cuando tuve un accidente? ¿Dónde estabas cuando ha sucedido una desgracia, Señor? Pero hoy, Señor, confesamos este pecado y reconocemos, Señor, que tú eres soberano, que tú eres, oh Dios, quien gobierna todas las cosas, Señor, y tú conoces lo mejor para nuestras vidas, Señor, y que aún así hayas permitido cosas difíciles en nuestras vidas, Señor, tú nos enseñas a través de ellas, Señor, tú nos corriges y nos disciplinas también a través de esas circunstancias, Señor. Te pedimos pues perdón, Señor, por nuestra ignorancia y aún por nuestro atrevimiento, Dios, y te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para saber manejar, Señor, cada situación, y que lo que hagamos, Señor, de aquí en adelante, lo pongamos en tus manos. Señor, que lo encomendemos todo a ti, Señor, y aún que vengamos delante de ti en oración, oh Dios, a pedirte, oh Dios, que nos guíes, que nos lleves de tu mano, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mató a 1000 y David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, canta con gozo. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Bueno, seguimos con nuestro devocional y entramos en el segmento de adoración. Recordemos que por la muerte de Usa, David tuvo temor y no llevó el arca a Sión. La dejó en casa de Obed-Edom. Pero 3 meses más tarde le fue dicho a David que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía a causa del arca del Señor. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca a su ciudad, pero esta vez lo hizo conforme al mandato que Dios le había dado a Moisés de cómo transportar el arca, que era sobre los hombros de los levitas. Bueno, ¿qué atributos vemos de Dios en el texto que hemos leído? Lo primero es que vemos que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Y el segundo atributo de Dios que vemos aquí en este pasaje es que Dios es digno. Dios es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración, y que vengamos a Él en humillación. En el versículo 14 del texto que leímos dice que el rey David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino, que era una vestidura sencilla que usaban los sacerdotes de la época. El rey se despojó de sus vestidos reales, humillándose en la presencia del Señor y danzando junto al pueblo. Y él mismo lo expresó en el Salmo 51:17, en la parte B, cuando dice que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. De David vemos un claro ejemplo de cómo acercarnos a Dios en humillación. Él no tuvo en cuenta el reclamo que le hizo su esposa Mical, sino que le dijo: lo hice delante del Señor, que me escogió como rey. Por tanto lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos. David reconocía la soberanía de Dios y sabía cuán digno es de toda alabanza y de toda adoración. Vamos a orar. Padre,
Hoy te damos gracias por este texto, Señor, que nos enseña cómo venir a ti, Señor. Nos enseña, Señor, cómo humillarnos en tu presencia, oh Dios, que dejemos la arrogancia, que dejemos aún el razonamiento, que aún no le prestemos atención a la crítica, Señor, sino que nos despojemos, Señor, de todo, Dios, y vengamos a ti humillados, Señor, porque ese es el corazón que tú miras, Señor, reconociendo, Señor, tu gracia, reconociendo tu bondad, tu favor y tu misericordia, Dios. Te damos gracias, pues, Señor, y venimos a ti de esta manera, Señor, en humillación, reconociendo que tú eres digno, Señor, de toda alabanza y toda adoración. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Bueno, continuamos con la sección de súplica. Si bien hoy no tenemos el arca del pacto, sí tenemos a Jesús, que ha venido a ser mediador de un mejor pacto, quien nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de su sangre, y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que nos guía en nuestro andar diario. Ahora bien, ¿qué podríamos suplicar conforme a este texto del día de hoy? Yo creo que pedirle a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra, que seamos obedientes a sus mandatos, y pedirle también a Dios sabiduría para tomar las mejores decisiones en cada situación de nuestra vida, en cada situación que se nos presente. O sea, en otras palabras, es depender, tener una dependencia absoluta de Dios. Que no tomemos decisiones así ligeros, sino que seamos prudentes y pedirle esa prudencia y esa sabiduría al Señor. Entonces vamos a orar pidiéndole a Dios por estas situaciones y poniendo nuestras vidas delante de Él. Bueno, Padre, sabemos, Señor, que en nuestra humanidad somos tercos, Señor, que también en situaciones a veces somos rebeldes y que no queremos obedecer tu palabra, oh Señor, pero hoy suplicamos delante de ti, Señor, hoy rogamos, Señor, dándote gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, dándote gracias, Señor, porque ha sido un sacrificio perfecto, Dios, en el cual tú perdonas nuestros pecados y tú perdonas nuestras faltas, oh Dios. Pero hoy te queremos suplicar, Señor, que nos ayudes, oh Dios, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a lo que tú has establecido, Señor. Que vivamos una vida de obediencia para ti, que vivamos una vida, Señor, donde te agrademos. Señor, que podamos ser obedientes en los mandatos que tú has establecido. Y también ponemos de ti, Señor, delante de ti cada decisión que tomamos, cada decisión familiar, cada decisión, Señor, con nuestros hijos, aún en los negocios, Señor, que no nos dejemos llevar por las emociones, que no nos dejemos llevar
Señor, ni siquiera por nuestra intuición, sino que primero oremos antes de hacer cualquier cosa. Primero vengamos a ti, oh Dios, y que podamos recibir, Señor, esa dirección en nuestro corazón, Señor. También clamamos que nos des sabiduría, Señor. Así como dice Santiago en su carta, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Señor, y hoy pedimos, Señor, danos sabiduría para nuestro andar diario, danos sabiduría para cada situación de nuestra vida, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, los invito a que escuchemos la siguiente canción antes de entrar a nuestro último segmento. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Bueno, ya para terminar, entramos en nuestro último segmento de Acción de Gracias. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos comprometernos o qué acciones vamos a hacer para mostrar nuestra gratitud hacia Dios? Yo recuerdo los primeros días de mi conversión, cómo Dios comenzó a transformar mi vida y me sacó de una vida llena de pecado y comenzó ese proceso de santificación. Entonces, en ese tiempo, cada vez que yo me congregaba, yo estaba feliz. Yo sabía lo que estaba pasando dentro de mí y se terminaba un culto y yo quedaba con ganas de más. Pero con el paso del tiempo ese gozo se fue diluyendo. Bueno, y fueron pasando los días. Y a mí este pasaje me reta a alabar al Señor con ese gozo que tenía en ese tiempo, a tener un corazón agradecido con Dios por su salvación. En el Salmo 51:12, David, después de confesar su pecado, le pide a Dios diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. Al recordar lo que Dios ha hecho en mí, no tengo otra opción que caer doblegado a sus pies y con gratitud adorarlo. Mi compromiso hoy es en acción de gracias, y es que al congregarme lo voy a hacer con alegría y en alabanza dar lo mejor de mí. En el Salmo 74 dice: regocíjense y alégrense en ti los que te buscan, que digan continuamente: engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, oh Dios, a través de cada pasaje de las Escrituras, Señor. Y hoy este pasaje a mí, Señor, en lo personal me reta a hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo con júbilo, como lo hacía el rey David y aún todo tu pueblo, Señor, los que estaban allí. Ellos lo hacían con júbilo, Señor, pero desafortunadamente eso se fue perdiendo con el paso del tiempo. Pero, Señor,
Hoy, igual que el rey David, yo te pido, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, que cada que me congregue, cada que lo haga para ti, Señor, con alegría, con esas ganas, con ese deseo de dar lo mejor para ti. Esto lo pongo pues en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este devocional sea de bendición para su vida. Y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.